noches a todos ustedes. Hoy nos corresponde trabajar dos delitos en este curso de delitos contra la administración pública. Y estos son los delitos de negociación incompatible y el delito de malversación. A ver, vamos a... Solo quería hacer presente, bueno, que en la sesión pasada no pudimos rescatar las preguntas que habían hecho, pero de todas maneras, había una que me habían dado los organizadores de respecto a al delito de peculado por extensión, ¿no? El 392 del Código Penal establece una extensión de la punibilidad a aquellas personas que no necesariamente son funcionarios o servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, uno de los casos clásicos son casos de los depositarios judiciales, ¿no? A una persona que lo designa como un particular, un privado, lo designa como depositario de un bien, ¿no? Ahí le trasladan una responsabilidad como si fuera representante del Estado para resguardar o custodiar ese bien. Y los casos en los que se ha sancionado a este tipo de depositarios, cuando ellos han dispuesto del bien, se lo han apropiado o lo han utilizado, ¿no? Entonces, fuera de lo que significaba solamente de realizar la custodia, ¿no? Hay un caso en la jurisprudencia suprema de un depositario que era una persona que se le había incautado maderas, ¿no? Y estaba en curso en delitos, saludos, Juan, en delitos contra el medio ambiente, ¿no? Extracción de recursos forestales, y él le habían encargado, había señalado que él era el chofer, ¿no? Entonces la autoridad hizo la incautación, pero lo declaró o determinó que él fuera el depositario de esos bienes que estaba transportando. Yo tenía una investigación abierta por el tema de delito forestal, y la obligación era custodiar esos bienes. Y resulta que esto viene cuando la autoridad, en este caso, solicita la fiscalía, hace una inspección para ver cómo estaba estos bienes que le habían dado a él para custodia. Los bienes habían desaparecido, ¿no? Entonces señaló que él solamente era chofer, que no tenía idea de cuáles eran sus obligaciones como custodio, ¿no? Como custodio, e informó que el propietario se había llevado el bien, ¿no? Entonces ahí, aparte, tenía una imputación de delitos contra el medio ambiente, ¿no? También se ganó otro proceso adicional que era como depositario por un peculado por apropiación. La hipótesis, como había desaparecido la madera, y él era el custodio, él fue imputado justamente porque había desaparecido pues la madera. Entonces, esta punibilidad por extensión se da en sujetos que no tienen la calidad de funcionarios o servidores públicos, pero que la norma considera que tienen alguna característica, alguna obligación estatal para proteger el patrimonio del Estado, ¿no? En los procesos civiles ahí se da mucho, ¿no? Se designa un tema de un embargo de un bien y ponen un depositario, ¿no? Y generalmente el depositario lo que hace es cobrar una suerte de honorario para hacer custodio de los bienes, porque no cualquiera acepta puede ser custodio o depositario de bienes, ¿no? Pero ahí, incluso siendo bienes de carácter privado y disputas privadas, adquiere una responsabilidad respecto a la custodia de esos bienes. Por eso hemos dicho que el peculado no solamente en general atenta contra patrimonio estatal, pero también eventualmente en estas circunstancias se puede atentar contra patrimonio no estatal. En el caso de punibilidad por extensión o peculado por extensión, aquí vemos que mediante una orden judicial se le entrega a un tercero, a un depositario los bienes. Entonces hay una responsabilidad de carácter, pese a que ser un patrimonio privado, hay una responsabilidad de carácter público, porque quien lo está designando como depositario es el juez. No, todavía no estoy corriendo las diapositivas, sino estaba completando la pregunta que me habían hecho en la anterior sesión. En este momento voy a empezar a correr, no te preocupes. ¿Mm? Entonces, más o menos en eso consiste esta figura de punibilidad por extensión a sujetos que tienen obligaciones de resguardar patrimonio, que puede ser patrimonio privado incluso, pero que incumplen porque se apropian o lo utilizan, ¿no? Eh, bueno, ahora vamos a ver el tema de negociación incompatible. Muchas gracias, doctor Malca.
Vamos a ver qué tal lo hacemos ahora. El día ha sido bastante duro para todos, imagino. Todos están estudiando, trabajando. Así que vamos a desarrollar ahora negociación incompatible y posteriormente vamos a desarrollar el delito de malversación. Vamos a ver una aproximación para empezar a tener una idea de cómo es el tratamiento de la negociación incompatible en la legislación comparada. Respecto al bien jurídico que se tutela en el delito de negociación incompatible, ¿no? En principio, hemos señalado y lo hemos venido repitiendo durante las dos sesiones anteriores que se busca en la doctrina, si bien es cierto, se afecta el correcto funcionamiento de la administración pública. Eso, todos los delitos contra la administración pública afectan el correcto funcionamiento de la administración pública. Y también son delitos de infracción de deber, ¿no? Entonces ahí hay una configuración dual de dos bienes jurídicos genéricos, por así decirlo, que afectan los delitos contra la administración pública. Ahora, el delito de negociación incompatible, por ejemplo, en la doctrina se ha determinado que uno de los bienes es atacar esta relación justa que tiene que existir entre el funcionario público y los particulares. Otro bien jurídico específico que también afecta a la negociación compatible es el deber de imparcialidad que debe tener el funcionario frente a intereses particulares o privados. Y los funcionarios están premunidos de obligaciones para la administración pública y también en este caso, deberes para los ciudadanos, de acuerdo a las pretensiones que presentan a la administración pública, siempre en el marco de la administración pública y de resguardo de los intereses de la administración pública y de reconocimiento de derechos también de los administrados cuando presentan una pretensión. Acá, en principio, no se resguarda el patrimonio del Estado, sino la rectitud, probidad y prestigio de los actos de la función pública, ¿no? Por eso también se dice que cuando un funcionario o un servidor público atenta contra la administración pública, lo que está haciendo es atentar contra su imagen, ¿no? En el recurso de nulidad 1318 respecto a la negociación incompatible, vamos a ver, porque se habla de negociación incompatible de un interés indebido, y ese es el tema que lo vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión. Y dice que el bien jurídico, según este recurso de nulidad, en el caso de negociación incompatible, está constituido por el interés del Estado en el correcto desarrollo de su actividad pública como tal, como administración. En este sentido, se señala que el bien jurídico que va a ser afectado por este comportamiento es que el funcionario público o servidor atenta contra su deber de imparcialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque empieza a asumir en este delito de negociación incompatible, empieza a representar intereses particulares, intereses individuales, contraponiendo estos intereses particulares, ¿no? A los intereses de la administración pública, ¿no? De tal manera que al sobreponer por encima de los intereses estatales, intereses particulares, ¿no? Atentando esto con sus deberes de función, esto sería parte de la afectación que realiza a la administración pública, ¿no? ¿Cuál es la descripción objetiva del delito de negociación incompatible para poder ir entendiendo y cuál es el enfoque de la doctrina y la jurisprudencia en estos elementos típicos que vamos a ver en el tipo objetivo de negociación incompatible? En principio tenemos que el sujeto activo es el funcionario servidor, ¿no? Dice que indebidamente, en forma directa o indirecta, ¿no? O por acto simulado, se interesa, muestra un interés. Entonces vamos a irlo describiendo a lo largo de la sesión todos estos elementos, ¿no? Se interesa en provecho propio o en provecho de terceros. Ahí a esto se refiere intereses particulares, ¿no? Es decir, intereses que están fuera de los intereses propios de la administración pública. ¿Se interesa en qué cosa? Se interesa en cualquier contrato o operación en la que este funcionario o servidor público interviene por razón de su cargo. Vamos a ver cómo es la penalidad. Vamos adelantando, este es un delito doloso, ¿no? Acá no admite forma culposa, como hemos visto en el delito de peculado, que sí admite también formas tanto dolosas como culposas. La pena privativa de libertad para el funcionario y servidor en este delito de negociación incompatible es pena no menor de 4 años ni mayor de 6 años. Igualmente acarrea la inhabilitación, que está regulada por el 36 del Código Penal. Generalmente el funcionario o servidor se le inhabilita para seguir trabajando o ocupando un puesto en el Estado, ¿no? Y también la pena pecuniaria, ¿no? 180 a 365 días multa. Entonces son 3 penas, ¿no? Que se tiene que aplicar
al funcionario a quien se le declara culpable por este delito de negociación incompatible.